La parte de aquí atrás es la casa de Shibusawa. Es uno de los japoneses que en la época Meiji fueron hacia Europa a conocer todo lo que es economía. Él en especial fue uno de los 30 que fueron a Francia en la época de Napoleón III, y fue a conocer cómo era la economía en Europa, que era más o menos principios de 1900, finales de 1800, y él es el fundador del primer banco aquí en Japón. No solamente del primer banco, sino que él nació aquí en la ciudad de Fukaya y hizo no solamente varias empresas, sino una de las empresas que hasta ahora continúan en Japón, así como invirtió en lo que es bancos, trenes, construcción. Bueno, es una infinidad de empresas y es lo que abre todo lo que es la nueva era en Japón. Al principio, lo que se hace, lo que él invierte es no solamente en construir ladrillos, sino que construye e invierte en lo que viene a ser también la seda que en esta zona, que es Fukaya, el norte de Saitama, y la parte sur vendría a ser de Gunma, está todo lo que es relacionado a la seda. Y la construcción de la fábrica de seda también se hace con los ladrillos de la fábrica de aquí. La estación de Tokio también se hace con los ladrillos que se hacen con la fábrica de Shibusawa. Él es uno de los primeros que abre la economía a Japón y él es uno de los personajes más importantes. Tan es así que a partir del próximo año los billetes de 10.000 yenes tendrán la nueva cara del billete. Ahorita no tengo un billete, tal vez lo tenga aquí. Se podría decir, los billetes de 10.000 yenes tienen estos son los billetes de 10.000 yenes y a partir del próximo año van a cambiar. La persona que está aquí va a ser ahora el fundador del banco. Vamos a entrar aquí a la casa de Shibusawa. En este momento la están reconstruyendo, sí que no se puede entrar a la parte interior de la casa, pero a partir de este año, en agosto, se va a poder entrar dentro de la casa. Pero como vemos aquí, esta es su casa y ya se nota que es una casa de una persona de mucho dinero, ¿no? No es como mi casa. Y la parte de aquí atrás, esto podemos entrar aquí. El ingreso es libre a la casa y lo primero que vemos aquí es que tiene una pequeña fuente, un pequeño lago. La casa está aquí, pero en la parte de esta zona, estos edificios blancos se le llaman kura en japonés. Es, eh, digamos, unos refrigeradores donde se conserva normalmente el arroz y todos los productos. Las paredes tienen más de 1 metro de ancho y lo que hace es pintarlos de blanco y que el calor, por ejemplo, hoy día estamos, supongo que más o menos a 30 grados, y en la parte de adentro se conserva a una temperatura inferior. Esto es lo que se le llaman cura, y si podemos apreciar aquí, esta zona tiene varios ángulos que coincide con la parte del marco. Vamos a verlo ahorita para mostrarles cómo es. Si lo vemos aquí, en la parte de aquí podemos ver cómo es el marco y la parte externa, interna de la puerta también tiene el ángulo. Entonces calza en esta zona y lo que hace es sellar la puerta, ¿no? Esto normalmente se usaban como unas refrigeradoras. Esto no es de la época de Shibusawa, sino conmemora algunos eventos que han habido aquí ya en la época moderna. Pero si vemos aquí atrás mío, esto es cómo era la casa. En la parte del fondo también tenemos
otro, otro cura, se puede decir, otro, otra refrigeradora, digamos, ¿no? Y la parte de atrás de la casa principal, ¿no? Esto es, lo vemos aquí. A pesar de que Shibusawa vivió muchos años en Tokio, porque él estuvo en el banco viene a ser el primer banco, lo fundó en Tokio. En esta casa él nació y alrededor de toda esta zona él empezó a hacer varias empresas y una de las principales obras que hasta el día de hoy se recuerda es la estación de Fukaya. Vamos a ir ahora a la estación de Fukaya y les voy a mostrar cómo es. Tiene muy parecido a la estación de Tokio. Los dos se hicieron con los mismos ladrillos. La fábrica que se hizo aquí en Fukaya, que ahora está cerrada, pero eh, ellos lo que hicieron es hacer los hornos igual que los hornos europeos para fabricar los ladrillos y con esos ladrillos se llevaron a Tokio para hacer la estación de Tokio y con esa misma fábrica se hicieron los ladrillos para hacer la estación de Fukaya. Entonces una de las cosas más importantes que es ahora es por lo que va a cambiar el billete de 10.000 yenes por el personaje que es Shibusawa. Entonces vamos a darnos una vuelta por aquí alrededor y les voy a mostrar. Una de las cosas también bonitas de esta zona es la parte de atrás justo de su casa. Vamos a verla. Aquí podemos ver no solamente que es la parte de atrás, sino que el bambú, todos los bambús que hay atrás, no es su casa, es la casa del vecino. ¿No? Y vamos a, en la parte de atrás hay como si fuese un parque, ¿no? En la parte de atrás de la casa de él. Bueno, a partir de agosto va a estar abierto y se puede ingresar a la casa y a partir de agosto tal vez se puede ingresar también a la fábrica de ladrillos. No, ahora lo están reconstruyendo la fábrica de ladrillos y los hornos los están, no sé si haciendo para el turismo. Toda la ciudad de Fukaya ahorita, si uno ve, hay un montón de cosas que se están haciendo solamente por el cambio del billete y la cantidad de turistas que van a llegar a esta zona. Pero les voy a mostrar ahora que la cantidad de latinos, especialmente peruanos que viven en esta ciudad, y para ingresar aquí, el anuncio donde dice la dirección para entrar, está escrito en japonés, está escrito en inglés y está escrito en español. Se los voy a mostrar ahora, vamos. Aquí estamos en la pequeña laguna, esta es la casa en sí, y aquí abajo, tal vez no se puede apreciar bien, pero es una pequeña laguna con los koi, con carpas creo que se llaman estos peces. Y en la parte de atrás que vendría a ser la entrada, vamos a verlo. Y aquí en la parte de atrás mío está la estatua de Shibusawa. No es justo la entrada, este portón que tienes aquí es por donde he ingresado ahora y uno va hacia la casa principal. Aquí vamos a ver, esta es la entrada de la casa de Shibusawa. Aquí en Japón normalmente las casas se hacen mirando al sur. Entonces el sur estaría para este lado, el norte sería la parte de atrás de la casa. Esto es importante para mantener la casa siempre a una temperatura cálida, ¿no? Y si vemos todo el lado del sur está lleno de ventanas para que ingrese el sol y caliente la casa, ¿no? Y la parte de arriba podemos ver que tiene un pequeño falso techo. Tal vez en la época de Shibusawa él invirtió en lo que es sericultura, se podría decir en el cultivo de seda. No estoy seguro, lo vamos a averiguar después. Lamentablemente ahora está cerrado. En agosto lo van a abrir, pero tal vez en esta casa también se hacía un poco de seda, ¿no? Por la parte de arriba, la forma del techo. Eso es para que la humedad salga dentro de la casa y la temperatura interna se mantenga fresca. Entonces vamos a ver si vemos aquí la parte de cómo ha sido construido. Esto es
una casa, digamos, de una persona no solamente importante, sino que es de familia samurái. Y vemos que, aunque no es una construcción sin clavos, podemos ver que la construcción se le hace a la madera una pequeña hundidura donde se le meten cuñas para fijar los travesaños. Y en la parte de arriba es igual. Está construida, no digamos que es el 100% sin clavos, pero con el mismo sistema. Y aquí en la parte del lado de la puerta principal hay una puerta más pequeña, ¿no? Que debe ser la puerta de servicio. Pero vemos las medidas de las maderas aquí en Japón. Se miden en una medida que se le llama Zun, y Zun o Ishaku, ¿no? Esto se mide, cuando lleguemos a casa les voy a mostrar cómo es la medición, pero todas estas medidas son unas medidas que los carpinteros utilizan. La medida de arriba del travesaño principal es un shaku. Ahora estoy dentro del baño, pero dentro de la entrada del baño podemos apreciar cómo son las cerámicas y cómo se hicieron la casa. Y aquí en la parte izquierda o derecha de ustedes se puede ver cómo es la construcción del techo de las casas japonesas. Entonces normalmente se hace el techo, a esta parte le llaman moya, ¿no? En la parte que vendría a ser el altillo, ¿no? Y cómo es que se hace la construcción. Y cómo, bueno, en otros videos les enseñaré un poco de carpintería aquí en Japón. Y aquí podemos ver cómo es la casa. Vamos a ver si se puede. eh, Aquí se puede ver cómo es la casa, ¿no? Esta es la casa principal. Este lado vendría a ser el sur y todo el ventanal que tiene. En la parte de aquí podemos ver cómo está configurada la casa, el número de tatamis, ¿no? Los tatamis son el piso japonés. Y aquí está cómo es el terreno, cómo está hecho. Y si uno ve aquí, dice que está al lado este y sureste, se dice, ¿no? Está tomada la foto de lado, ¿no? Pero la foto de frente es totalmente al sur. La casa aquí podemos ver cómo está construida, ¿no? Y en la parte de atrás hay un pozo. Si estos no son planos para construcción, pero si fuese un plano de construcción, aquí en estos puntos están más o menos hechos con letras japonesas y en el número que sube es con números. Eso se los explicaré cómo es después, pero es un poema. No es como decir el abecedario que uno dice la A y después le sigue la B y después le sigue la C, no es así. Sino aquí en los carpinteros hay un poema que se escribe. You want this? Sí, va a ser. Esto es lo que les comentaba antes, que esté escrito en español.